Hola a todos, buenas noches. Todo para todos los que se están sumando a nuestra transmisión de Viví los Jueves en Judaica y este segundo encuentro de la otra cara del judaísmo. Ahora en unos instantes más vamos a comenzar este encuentro. Y bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien, que todos se encuentren bien en esta noche de jueves, ya promediando más del 50% de este año, por lo menos en el calendario secular, acercándonos a un nuevo Rosh Hashanah, a un nuevo Yom Kippur, para disfrutar cada uno en su comunidad, cada uno en su Keilah, en Judaica, en el Templo Libertad, en Judaica Belgrano, en Judaica Norte, o cada uno de nosotros en cada una de sus Keilot, de sus comunidades. Vamos a hacer, Patri, si te parece bien, vamos a romper la sana costumbre argentina de empezar tarde y vamos a empezar puntualmente. Vamos a honrar la puntualidad de todos los que están aquí y el resto se irá sumando, así que es lindo ver nombres conocidos, otros nombres no conocidos, así que todos bienvenidos a estos jueves en Judaica con diferentes propuestas. Cada jueves una propuesta diferente para acompañarnos en estos tiempos difíciles para todos. Y estamos en este segundo encuentro de la otra cara del judaísmo, donde la propuesta es estudiar algunos temas que normalmente no están en la currícula general de nuestras comunidades, de las prédicas de los rabinos, de los shiurim, de los libros que solemos leer y tenemos un acercamiento al judaísmo, sino temas un poco más esotéricos, más místicos, más ocultos. La vez pasada tuvimos el privilegio de estudiar y de compartir una linda charla con el profesor, con el doctor Emanuel Tau, sobre la angelología, los ángeles en el judaísmo, especialmente en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y luego en la época del Beit Sheni, del Segundo Templo, y al comienzo del judaísmo rabínico. Y hoy los quiero llevar por otro viaje, a una segunda etapa, o un segundo tema, que tiene que ver con los demonios. No sé cuántas veces habrán escuchado hablar de los demonios en el judaísmo. ¿Cree el judaísmo en los demonios? ¿No creen los demonios? ¿Los demonios tienen aspecto físico o son solamente seres espirituales? ¿Existen o no existen? ¿Existieron en un momento, ya no existen más? ¿Nos pueden hacer daño? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿De dónde salen? ¿Todos creen? ¿Todos no creen? Entonces la propuesta en la próxima hora y un poco más es que poder recorrer juntos esto, específicamente la demonología, estudiar sobre los demonios, que es una disciplina dentro de los estudios religiosos y esotéricos, dentro del Talmud babilónico. Y pronto vamos a entender por qué. Así que los invito a todos el chat Eli está habilitado para todos los que quieren hacer preguntas por acá, y también vamos a tener abierto en Facebook por si quieren hacer todas las preguntas, las dudas o los comentarios que quieren hacer, lo pueden hacer aquí por el chat. Así que si todos me dicen que estamos bien, arrancamos con el tema nomás. Bien. Entonces, lo primero que les quiero mostrar, ya les voy a mostrar lo que les quiero mostrar, ¿sí? Es un recorrido histórico, vamos a decir, en relación a dónde vemos los demonios en la presencia judía, porque vamos a hablar de los demonios en el Talmud babilónico, y vamos a empezar. En el Tanaj, ¿no? Siempre que nos preguntamos si en el judaísmo creen algo, vive algo, acostumbra a hacer algo o no, la primera fuente que tenemos que ir es el Tanaj, la Biblia hebrea, escrito en algún momento de todo el primer milenio antes de la era común. Es decir, los primeros libros de la Biblia hebrea empiezan a ser redactados hacia el siglo 9, 10 antes de la era común, los últimos hacia el siglo 3 antes de la era común. ¿Aparecen demonios en el Tanaj? La respuesta es no. ¿Hay algún que otro versículo con alguna otra palabra que pueda hacer referencia a un diablo, a un demonio y demás? Puede llegar a ser, pero uno o dos, y en su gran mayoría no aparece absolutamente nada. Entonces, el Tanaj, la Biblia hebrea, tiene ausencia de demonios, ¿no? Si hay que tomar lista, como en el colegio, en el Tanaj el demonio está ausente. No aparecen demonios, no aparecen estos seres que vienen a lastimar por la noche en momentos oscuros.
Demonios en el Tanaj no hay. Luego, en la literatura del Sifrut Bait Sheini, en la literatura del Segundo Templo, o la literatura intertestamental, como lo llaman nuestros hermanos cristianos, allá desde el siglo II o III antes de la Era Común, hasta el siglo I y II de la Era Común, aparecen aquí y allá en algunos textos esotéricos, en algunos textos protomísticos, algunas figuras demonológicas de demonios, pero no son muchos. Apenas. Muy poco. Luego aparece la era rabínica, nuestra gran era, la era de la Mishnah, la era del Talmud, la era de la Mishnah en el siglo III, en la tierra de Israel, en toda la Mishnah y en toda la literatura de los Tanaim, toda la literatura de los grandes maestros de los siglo I, siglo II, siglo III de la era común, solo aparece una sola vez una referencia a los mazdikim, que mazdikim es uno de los 3 términos que vamos a encontrar en la literatura rabínica para hablar de demonios. Mazdik viene del que lastima, del que daña, porque hay una idea que los demonios lastiman, pero aparece una sola vez en toda la Mishnah, prácticamente no aparece. Luego, si vamos al Talmud, escrito en la tierra de Israel, llamado el Talmud Yerushalmi, escrito en la Galilea hacia el año 350 de la Era Común, en el siglo IV, los demonios aparecen extremadamente poco, pero ya aparecen con los 3 términos que son conocidos los demonios en la literatura rabínica. Uno ya dijimos, mazdikim, que son los dañadores. Otro es ruhim, que son como espíritus de la palabra ruach. Y el otro es técnicamente demonio, que es sheidim. Sheidim, mazdikim y ruhim son los 3 términos en los cuales se hace referencia a un espíritu endemoniado en la literatura rabínica. Pero en el Talmud Yerushalmi aparecen muy, pero muy poco, y solamente con estos nombres generales. No aparece ningún demonio con nombre propio. Hago una pregunta porque me dijeron por privado que está desactivado el chat. ¿Quiere alguno probar si puede hacerlo? ¿Alguno que no sea host, si puede escribir? ¿Pueden o no? Ahí Eli lo va a solucionar. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahí está. A ver, ¿alguno pruebe? Perfecto, ahí estamos. Bien. Ningún demonio impidió que podamos hacerlo. Entonces, cualquier duda y pregunta, vayan haciéndolo por ahí, así lo vamos a estructurar. Bien, ahora llega un momento que hay, yo lo llamo el momento de, ahí vamos a hablar, Julio ahí pone de Barim, el Meiri, ¿ok? Que es una suerte de la única referencia del libro de Deuteronomio en la cual se habla de algún tipo de demonio, el Talmud va a hablar de eso, ahora vamos a ir, pero por eso dije que prácticamente no hay, si hay alguna que otra excepción, ahí Julio dijo la excepción. Bien, en el Talmud babilónico, en Irak, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI de la Era Común, es el momento que yo llamo en la historia judía la explosión de los demonios. Hasta ese momento o no existían los demonios, o no hablábamos de demonios, o era muy poco, muy general. En el Talmud Babli, en el Talmud babilónico, hay una explosión de relatos y de conocimientos y de artes en relación a los demonios. ¿Y por qué? Por una simple razón. Los judíos de Babilonia, entre el Éufrates y el Tigris, vivían rodeados de una cultura en los cuales los demonios estaban presentes en cada día de su vida y en cada momento. Y estudiar los textos judíos en su contexto, ¿no? Como el Rab Sergio Berman siempre dice que hay que estudiar un texto en su pretexto y con su contexto, es fundamental para esto. En el antiguo Israel, los antiguos pueblos mesopotámicos, la creencia en los demonios no era fundamental. En la tierra de Israel tampoco lo era. La cultura griega, poco. La cultura romana, poco. Pero ya en la cultura del imperio sasánido, de la cultura, una cultura iránica, pero también influenciada por la India, que era donde vivían los judíos, bajo el imperio sasánido, bajo el imperio persa, con la religión zoroastra, los demonios era algo de todos los días. Por lo cual, los judíos, de alguna forma, se apropian de esta existencia de los demonios y empiezan a hablar de demonios, se empieza a creer en demonios,
se empieza a convivir con los demonios y también se empieza a pelear con los demonios. Porque hasta que los demonios no entraron en la escena, bueno, no había que hacer brajot, bendiciones para anular los demonios, o construir armas para atraparlos, o antídotos para evitar que nos hagan el mal los mazdikim, o que un shed entre en nosotros. No había que hacer nada, porque, y esto es lo fundamental que quiero tratar de transmitir en la clase de hoy, en este encuentro, es: existe aquello que creemos que existe. Esta es la idea fundamental. Si creemos que algo existe, eso existe. En el momento que dejamos de creer que algo existe, deja de existir. ¿En todo? No. En muchas cosas sí, especialmente en las cosas espirituales, en las cuestiones religiosas. Entonces, la Biblia hebrea, el Tanaj, excepto ese versículo que Julio acaba de mencionar, que se dice, de alguna forma, no hay que hacerle ofrendas a los demonios, no hay mucho más. No hay antídoto contra demonios. No hay historias, no hay relatos, no hay nada. En el momento que empieza a creer, hay que responder de una forma judía. Entonces, lo que vamos a ver hoy es dónde están los demonios en el Talmud. ¿Sí? Aquí está un poquito lo que hablamos recién, el resumen. Y ahora empecemos la clase de hoy. Hasta ahora era introducción. Los rabinos damos introducciones muy largas. Los judíos en la Babilonia endiablada. Miren acá este pasaje de Masejet Brajot, del Tratado de Brajot. Todos pueden ver, ¿no es cierto? Fue enseñado. Abba Binyamin dijo: si les fuera dado poder al ojo para ver, ningún ser humano podría soportarlo por la cantidad de demonios que vería. Abba Binyamin dice: gracias a Dios, Dios no nos dio la capacidad para poder ver demonios. Porque si nuestros ojos tuviesen la capacidad de percibir los demonios, ¿recuerdan como la vez pasada el doctor Emanuel Tau nos había hablado que los ángeles se veían a través de colores? Si Dios nos hubiese develado y nuestros ojos, nuestra retina podría ver los demonios que existen por doquier, nadie podría soportarlo. Es como, imagínense cuando alguien, y eso yo siempre lo digo, si nosotros tendríamos la capacidad con un microscopio de ver las lechugas u otras cosas que comemos, seguramente no lo comeríamos. ¿Sí? Si tenemos cuando alguien ve, no, bueno, una bacteria, un virus, algo, el ojo no lo puede ver, pero cuando lo pones con un microscopio, decís, yo estoy pisando este piso, ¿no? Como en esas películas, ¿no es cierto? Hace un poco una película, te tirás en una habitación de un hotel, en una cama de un hotel, decís, bueno, habrán lavado la cama y demás, y cuando en estos programas de televisión que van, investigan los hoteles, pasan una luz infrarroja, violeta, y ves la cantidad de microbios y de bichos mínimos que hay, no lo podríamos tolerar. Entonces, gracias a Dios, dice Abba Binyamin, Dios no nos dio la posibilidad de ver demonios, porque si no, estaría por doquier. Y Abaye, otro de los grandes rabinos de comienzo del siglo IV, dice: son más numerosos que nosotros y se paran sobre nosotros como montículos de tierra a la vera de un pozo. Es decir, como esos veranos donde los mosquitos son 1.000.000 y están alrededor tuyo, en Nordelta pasa, pero sobre todo imagino que en otro lugar con mucha humedad también pasa. Son como mosquitos que están por doquier, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Es una suerte de espíritu que no lo podemos reconocer. Otro pasaje del Talmud, estoy dando algunos pasajes como para darnos una idea. Uno, la presencia es absoluta, están por todos lados. Son millones, pero nosotros no lo podemos ver. Miren qué bonito, dice el Talmud del Tratado de Pesajim, mayormente aparecen en las sombras y en los baños. ¿Dónde aparecen los demonios? En las sombras y en los baños. Y lo que es muy interesante, si uno estudia detalladamente la demonología talmúdica, y en general, uno se va a dar cuenta que los demonios son una combinación de dos cosas. Uno, la creencia de una suerte de espíritus que vienen a atacar a las personas, pero también una suerte de tratar de transmitirle a la gente ciertos lugares o ciertas acciones que son peligrosas en sí. ¿Cierto? Los baños eran lugares alejados de donde estaban las casas, lugares oscuros,
lugares a los cuales habitualmente uno iba solo, por lo cual era un lugar muy peligroso. Y no solamente por los demonios, también por algún animal que esté por ahí, por algún bandido, por algún violador, por algún ladrón. Con los lugares a la sombra. Los lugares a la sombra son los lugares oscuros, que todo puede pasar ahí. Por eso ahí están los demonios, ahí están los mazdikim, ahí están los rujim, ahí están los sheidim. Y sigan viendo esto, y ahora van a entender por qué se los digo. Y yo cuando planifiqué esta clase, no sabía qué fecha era hoy, pero miren lo que el Midrash nos dice. Dijo Rab Una en nombre de Rab Yossi. El demonio, Ketev Meriri, que es el que antes Julio ahí había citado en el chat, está lleno de escamas y pelos y tiene un ojo en su pecho. Pero por un lado, hay como una contradicción talmúdica. Por un lado es, no se pueden ver, pero por el otro lado, hay algunos demonios que son identificados con formas particulares, con escamas, con pelos y un ojo aquí en el pecho. Y no tiene poder cuando está frío en la sombra y hace calor al sol, sino cuando hace calor a la sombra y al sol, es decir, en pleno verano. Al parecer, este demonio en particular ataca en pleno verano. Y va girando como una pelota y tiene poder desde la hora 4 hasta la hora 9 del día. ¿Sí? Es decir, ataca por la mañana, en el verano y por la mañana. Y desde el día 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, y todo aquel que lo ve cae sobre su rostro y muere. ¿Y en qué día estamos hoy? Estamos entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av. Estamos en los llamados Bein HaMetzarim, en pleno verano en el hemisferio norte, en estos días de semiduelo que vamos a concluir este sábado por la noche y domingo en Tisha B'Av, ¿sí? En todo este periodo es donde los mazdikim, los sheidim, o por lo menos Ketev Meriri, que era uno de los más conocidos en la época, atacaba especialmente. Así que, a tener cuidado. Tener cuidado a no estar mucho en la sombra, a no estar mucho en los baños, porque ahí está. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? ¿O seguimos? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos bien? Háganme alguna señal que estamos bien, ¿sí? Bien. No estamos con miedo de los demonios, ¿no? Estamos bien. Acá dicen, por suerte hace frío. Bien, bien. Hace frío. Pero estamos entre el 16 de Tammuz y el 9 de Av, así que a tener cuidado. Continuamos. La zona, ¿no es cierto? Vamos a hacer un poquito de geografía. La comunidad judía en Babilonia, en este ambiente rodeado de creencias de demonios, está entre el Éufrates y el Tigris, específicamente en el centro, Sura, Mejosa, Nearda, Pumbedita. Esta era la zona central donde habitaba la comunidad judía. Seguimos un poco. Y ahora vamos con un poco de imágenes que no son sus hijos pintando, sino, ¿qué son estas imágenes? Miren qué maravilloso, ¿no? Acá, al parecer como una mujer, con pelos pubis, con sus pechos, o acá uno con cadenas, miren las cadenas que están presentes aquí, uno con cuernos, uno con una suerte de algún tridente. ¿Alguien sabe lo que son? ¿O de dónde salen? Esto es maravilloso. No son imágenes que algún chico dice, dibujó un demonio, y lo dibuja, sino que son imágenes que fueron encontradas en cuencos. ¿Ven este cuenco? Y esta figura que hay central aquí. Estos son cuencos, que hasta el día de la fecha se encontraron más de 122 cuencos en Babilonia, donde habitaba la comunidad judía, entre el Éufrates y el Tigris, en estas ciudades que vimos recién, aproximadamente del siglo V, del siglo VI de la era común, que son cuencos que en el centro tienen una figura de un demonio de la época, porque como vamos a ver, en Babilonia se creía la existencia de demonios particulares, no eran solamente el término genérico, demonio, sino con nombre y apellido. Y luego, en este hay un dibujo, alguien dibuja algún demonio, normalmente
si pueden prestar atención, con una cadena. Y ahora van a entender por qué la cadena. Y todo alrededor del cuenco, en arameo y un poco en hebreo, ¿sí? Una cantidad de versículos bíblicos y de encantamientos para atrapar a los demonios. Estos cuencos se encontraron debajo de las camas y debajo de las casas que fueron descubiertas por los arqueólogos en la última mitad del siglo XX, que es primero casi el único testamento arqueológico de la presencia de la comunidad judía de allí, en Babilonia, en estas ciudades, y eran, lo llama, cuencos de encantamiento. Que ¿cuál era la idea? Dibujar al demonio, poner una suerte de versículos bíblicos y de conjuros para ponerlo ahí abajo, y que si venía a atacar, atraparlo allí. Estas figuras que luego las tenemos acá, alguien las copió, todas y las tenemos acá. Entonces, esto es un cuenco, este es otro cuenco. ¿Sí? Así que tenemos hasta imágenes, ¿no es cierto? Ahora Gustavo apunta concretamente a la versión judía, los demonios existen, tienen forma. Dame tiempo, Gustavo, estamos en la clase, vamos a desarrollar. Si digo que sí, pero por acá tenemos que por lo menos en un momento histórico, hacia el siglo V, siglo VI de la Era Común, en Babilonia, el actual Irak, los judíos ciertamente creían en la presencia de demonios y con formas particulares, porque hasta los dibujan, hasta los describen en el Talmud y tratan de atraparlos en estos cuencos, que llegaron, gracias a Dios, hasta nuestros días. Y ahora vamos, luego de esta introducción de la introducción, vamos un poquito a lo que la tradición rabínica, talmúdica, babilónica, por sobre todas las cosas, describe de dónde salen estos demonios. Y en relación a de dónde provienen, dónde surgen estos demonios, hay dos lecturas. Uno es que los creó Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Yotzer Oru Borei Hoshech, Dios creador de la luz y de la oscuridad, entonces tiene que crear lo bueno, y también los demonios. Y esto lo encontramos en Pirkei Avot. Y esta es la única referencia en la literatura de la Mishnah, tanaítica, de la existencia de demonios. Y dice así: 10 cosas fueron creadas en el anochecer del sexto día de la creación. Y estas son: la boca de la tierra, esa que se abrió y se comió a Bilam, y la boca del pozo, del agua de Miriam, y la boca del asna, que habló con Bilam, perdón, la boca de la tierra era no con Bilam, sino con Pinhas. Perdón, ya es la boca de la tierra es la que se traga a Korah y a toda su congregación. La boca del asna que habla con Bilam, el arco iris de la época de Noah, el man que cayó en el cielo, la vara de Moshe, el shamir, y la forma de las letras de las tablas y la escritura de las tablas y las tablas. Y hay quienes dicen también los espíritus destructivos, Af Amazikim, y la sepultura de Moshe y el carnero de Abraham. ¿Por qué estas cosas? Porque son las cuestiones que salen de la naturaleza. Un asna normalmente no habla, entonces los rabinos, para explicar por qué el asna de Bilam habló, o por qué la tierra se abrió en la época de Korah para tragárselo, o por qué salió el arco iris como pacto en la época de Abraham, o por qué existen demonios, estos espíritus destructivos, nos dicen que como salen de las reglas de la naturaleza, salen de la norma, Dios las creó en el twilight, ahí justo al final del sexto día de la creación, y después todas estas cuestiones que se alejan de la lógica, de la razón, aparecieron en el mundo. Entonces la primera teoría es que Dios crea a los demonios. La segunda teoría es que no fue Hashem, sino que fueron Adán y Lilith. Adán, el primer ser humano, según nos cuenta el Bereshit, y Lilith, la mítica primera mujer antecesora de Eva, que el Midrash y la literatura intertestamental nos habla de ello. Rabbi Irmía ben Elazar dice: todos aquellos años en los que el primer hombre estuvo bajo excomunión, después del pecado del fruto, engendró espíritus malignos y demonios masculinos y demonios femeninos.
¿sí? Rujin, Beshidin, Belilín. Lilín, ¿sí? Eran los llamados demonios femeninos. Entonces, no solamente que existen demonios, no solamente que tienen forma, también hay hombres y mujeres demonios. ¿Y quién los creó? El ser humano. Adán con Javá o Adán con Lilith, una vez que estuvieron excomulgados del paraíso. Se inquiere de aquello que dijo Rabbi Meir: el primer hombre era sumamente piadoso, dado que vio que le había sido decretada la muerte, se sentó a ayunar durante 130 años y se separó de su mujer durante 130 años y colocó sobre su piel cenidores, hojas de higuera. ¿Sí? ¿Cómo puede ser entonces que engendró demonios y estuvo separado de su mujer? Esto ocurrió por medio de sus emisiones seminales, aun cuando estaba alejado de su mujer. Entonces hay como una idea que el primer ser humano, Adán Arishon, conjuntamente o en una tradición con Java o en una tradición con Lilith, o incluso simplemente él solo, con las eyaculaciones que tenía aún sin estar en contacto con su mujer, esos creaban estos demonios. Entonces también es interesante, es muy diferente. Si los demonios son creaciones de Dios, es decir, hay un plan, hay un lugar, hay un sentido, o bien son una creación maligna que Dios no la desea, sino que es producto del primer ser humano y esas relaciones que tuvo en el momento mismo de la creación. Entonces, estos dos orígenes, pero supuestamente están desde los inicios de los tiempos, según el Midrash. Pero como bien dijimos, solamente aparecen en la cosmovisión de los judíos de Babilonia hacia el siglo IV, V de la era común. ¿Cómo son los demonios? Segunda pregunta, ¿cómo son estos demonios? Que antes ahí Gustavo preguntaba. Dice lo siguiente: Tanor Rabanán, entre nuestros maestros, Shisha Devarim Embru Beshidim, Beshlosha Kemalechei Yasharet, Beshlosha Kebnei Adam. 6 cosas han dicho de los demonios. En 3 de ellas se asemejan a los seres humanos y en 3 de ellas a los ángeles servidores de Dios. Es decir, como que los demonios son un punto medio entre ángeles y seres humanos. Comen y beben al igual que los seres humanos, se multiplican, es decir, tienen relaciones sexuales al igual que los seres humanos, y mueren al igual que los seres humanos. Es decir, en ese sentido son seres naturales y muy humanizados, porque son una tradición judía, rabínica por lo menos. Los ángeles no comen, no beben, los ángeles no mueren, los ángeles no se reproducen. En cambio, los demonios sí. Los demonios nacen y los demonios mueren. Pero, como los ángeles tienen alas, por lo cual le permite volar, y escuchan lo que ocurra detrás de los bastidores en el cielo, es decir, tienen un conocimiento de lo que Dios y su hueste angelical opinan, y vuelan de un extremo al otro del mundo al igual que los ángeles. También hay quienes dicen que pueden cambiar sus rostros con cualquier apariencia que quieran, es decir, pueden como mutar, y pueden ver sin ser vistos. ¿Cuántos nosotros, cuando nos preguntan qué superpoder uno querría tener, no dice, quisiera ver sin ser visto? Bueno, si fuésemos demonios, si fuésemos Yehidim, según aquí la Gemara, tendríamos esa capacidad, como dice Abod de Rabinat. Por favor, cualquier duda, pregunta, la ponen. Igual después cuando vamos concluyendo los últimos minutos, abrimos más los micrófonos para que puedan hacer las preguntas con su voz y no solamente con su palabra. Pero entonces ya tenemos la información, ¿no? ¿De dónde provienen? O Dios los creó en el último momento de la creación, o los concibió de alguna forma el primer ser humano en un momento que su relación con Dios no estaba muy buena. Segundo, ¿cómo son? Mitad característica humana, mitad característica de ángeles. ¿Qué más? Podemos ver qué nos dice el Talmud. Seguimos avanzando un poco. ¿Se puede uno comunicar con los demonios? Pues ya sabemos cómo es, las formas que tiene y demás. La respuesta es sí. Hay toda una categoría de rabinos que eran capaces de tener sihat sheidim, tener conversaciones con los demonios. Era como un saber, ¿no? Geometría, Talmud, Midrash, astrología, gematria. Y también una capacidad era
tener la capacidad de hablar con los demonios. Y hay Hillel, por ejemplo, se dice que tiene la capacidad de hablar con los demonios. Rabbi Yohanan ben Zakkai, el Ribaz, también se dice que tiene una capacidad para hablar con los demonios. Y después en el Talmud babilónico vemos una enorme cantidad de rabinos, Abaye, Rabba, y muchos otros, una, por ejemplo, que Rabbi Yosef, que hablan con demonios una y otra vez. Entonces, de alguna forma, se puede acceder al conocimiento de los demonios y se puede entablar una conversación con ellos. De vuelta, porque si bien son seres esotéricos, no son seres divinos alejados de cualquier relación con el ser humano. Está ahí, es un punto intermedio. Seguimos un poco más. Como dijimos, ¿qué cosas son peligrosas? Los baños, peligrosísimos. Las sombras, peligrosas. Las noches, peligrosas. ¿Por qué? Porque ahí frecuentan los sheidim, frecuentan los demonios. El verano más que el invierno. Y ahora, quiero decirles algo que era muy peligroso de los demonios. Los demonios atacan cuando hacemos algo en pares. Quiero contarles esto, que la primera vez que lo estudié me pareció maravilloso y espectacular. Al final del tratado de Pesajim hay un problema. ¿Por qué? Porque en el Seder de Pesaj, ¿cuántas copas de vino tenemos que tomar? ¿Cuántas son? ¿Cuántas copas de vino es la mitzvah tomar en Pesaj? A ver quién me responde ahí por el chat. 4 copas de vino. Correcto, 4. Y 4 es un número par, ¿no es cierto? Entonces el Talmud pasa más de una página y media en el Talmud. Es una barbaridad para el Talmud. Discutiendo cómo los rabinos se atrevieron a decretar que en Pesaj debemos tomar 4 copas de vino, si sabemos perfectamente que los demonios, cuando alguien toma cerveza, 2 copas de vino, 2 copas de whisky, el demonio ataca. Si tomamos una, no hay problema. Tomamos 2 es un problema. Tomamos 3, no hay problema. Tomamos 4 es un problema. E incluso el Talmud dice, no se rían, que uno no debería tener 2 veces relaciones sexuales seguidas, una después de la otra, porque es de a pares, y ahí los demonios pueden atacar. Una vez está bien, 3 veces está bien, 2 no quedemos en 2. Entonces el Talmud trata de resolver este problema de que al parecer los demonios están atraídos en el par. Había como toda una idea que los números pares son como peligrosos. ¿Vieron que en diferentes culturas ciertos números tienen como un aura negativo, ¿no? El número 13 en cierta cultura, no es la cultura judía. Bueno, los pares en la teoría de Babilonia de estos siglos eran números peligrosos. ¿Por qué? Porque los demonios atacaban cuando había algo en pares. Por eso, por ejemplo, se decía que una persona sola no debería ir al baño porque los sheidim pueden atacar. Pero 2 personas solas tampoco, porque 2 es un par. Entonces hay que ir de a 3 al baño. Y ahora, miren este pasaje del Talmud y díganme si no es encantador. Entonces dijimos que una persona no tiene que acostumbrarse a tomar algo en pares. O tomas una copa de vino o tomas 3. 2, nunca. Pero ¿qué pasa? Dice el Talmud. Y si uno se olvidó y salió luego de tomar un número par de copas, ¿qué pasa si vos fuiste a un bar, tomaste 2 copas de vino o de cerveza y no tomaste la tercera? ¿Cuál es la solución? Ya tomaste el par, ¿qué haces? Debe tomar el dedo gordo derecho en su mano izquierda y su dedo gordo izquierdo en su mano derecha, ¿sí? Tiene que hacer una suerte, algo así, ¿ok? Tiene que poner sus manos así, agarrarlos y hacer así, digamos como un conjuro, y decir, ustedes, mis dedos gordos, y yo somos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Los impares espantan demonios, los pares los atrapan. Y si escucho una voz que dice, tú y yo somos 4, es decir, como que el demonio se suma, por lo cual suma los pares,
vos le tenés que decir, tú y yo somos 5. Y se escucha una vez el demonio que le dice, tú y yo somos 6, uno debe decirle, tú y yo somos 7. Entonces, el demonio cada vez que ve el par, va a acercarse para atacarte. Vos tenés que sumarle un número. Y ocurrió cierta vez que alguien contó hasta 101 y el demonio reventó de no. Como que el demonio ya no aguantó. Como que no le aguantó la batalla. ¿Ok? Ganó. Era, tú y yo somos 4. No, tú y yo somos 5. Tú y yo somos 6. Hasta que llegó al 100, 101 y el demonio dijo, ya está, chao. Entonces, tengan cuidado con las cosas pares. Números impares, mejor. Y miren Reish Lakish, el gran maestro de la tierra de Israel, dice lo siguiente. Dijo Reish Lakish, sobre 4 cosas, quien las hace, su sangre está sobre su cabeza y es responsable de su propia muerte. Reish Lakish dice, hay 4 cosas que si las haces, sabes que los Sheidim te van a atacar. Estas son, quien hace sus necesidades entre una palmera y una pared. Eso era muy común, no había grandes baños, estaban lejos. Bueno, entre una palmera y una pared hay muy poca distancia, ahí el shed puede pasar. Quien pasa entre 2 palmeras, ¿no? Estas cosas son como de la, ¿no es cierto? Como en la cultura popular, no pases por debajo de una escalera, o qué pasa si uno ve un gato negro, o qué pasa si esto o no. En la judería de Babilonia, de la época talmúdica, estas eran las cosas que decían, acá los demonios atacan. Quien pasa entre 2 palmeras, de vuelta el par, quien toma agua prestada, y quien pasa sobre aguas derramadas, incluso si su mujer las derramó frente a él. Es decir, si vos ves agua tirada en el piso, no pases por encima porque ahí está la presencia de un demonio. Y fíjense, dice el Talmud, de haber 2 mujeres sentadas en el cruce de los caminos, una de un lado y la otra del otro, enfrentadas entre sí, de seguro que están haciendo brujería. Esto es para otra clase en otro momento. Ahora estamos hablando de demonios, pero también existe toda esta idea de la brujería, especialmente adscripto en la época bíblica y talmúdica a las mujeres, como en la Edad Media. Dicen, si ves 2 mujeres en la calle, ¿no? Una acá y la otra acá, y vos estás por pasar en el medio, sabés que están haciendo brujerías, no pases por ahí. Dice, si hay otro camino, que lo tomes. Es decir, no lo tomes por el medio. Si no hay otro camino alternativo, si está caminando junto a otra persona, deben darse la mano y cambiar de lado. Es decir, si estás solo, anda por otro lado. Si estás con otra persona, agárrense de la mano para que el poder de las brujas y los demonios no se ataquen y cámbiense de lado. Y si no hay otra persona, debes decir este conjuro. Agrat, Aslat, Asia, Belusia son asesinadas con flechas. Entonces, de vuelta, los demonios están por doquier, hay situaciones que hay que cuidarnos, pero podemos protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? O cambiando algo de la rutina, que en vez de un par, hacer de 3, esquivando ciertas cosas que podían ser peligrosas, con conjuros. En el Talmud babilónico hay por lo menos, decena de diferentes conjuros frente a diferentes demonios que te podían llegar a atacar y diferentes expresiones verbales para hacerlos desaparecer. Y la otra eran las famosas kemeot. Kemeot son amuletos. Amuletos que eran escritos para espantar a los demonios. Esto se popularizó especialmente en el judaísmo ashkenazí y en cierta tendencia del judaísmo sefaradí místico de la Edad Media. ¿Sí? Entonces hay un problema, pero hay una solución. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para sumar, para preguntar? Eli, si querés abrir para que puedan poner las cámaras y demás, creo que quizás estaría bueno. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Y si no, seguimos. ¿Cuál es la duda con las cosas de las parejas? Sí, Milena, pregunta. Esposo y esposa son 2. Sí, bueno, no creo que el judaísmo talmúdico esté hablando de hacer tríos. No creo que vaya por eso, sino son acciones que sean dobles. ¿Ok? Acciones que sean dobles. ¿De dónde proviene el tema de los pares? Voy a ser sincero, no lo sé.
le pregunté a uno de los grandes iranistas que conozco, Shai Secunda, que se dedicó a estudiar la cultura del judaísmo talmúdico en Irán, lo que se llama el Irano Talmud, y tampoco sabe dónde sale y no se encuentra en otras culturas. ¿Sí? Acá preguntan también si hay conjuros para espantarlos, también había conjuros para llamarlos. Dani, la respuesta es no, porque no los queríamos tener cerca. ¿Sí? Pero seguramente había gente que tenía esa capacidad de atraerlos. En realidad, venían por su cuenta, no eran que eran dominados por las personas, sino que las personas las podían sacar. ¿Cómo se asocia que los demonios las prefieran? Esa no la entendí. ¿Cuál es el objetivo de los demonios? Dañar, molestar, poner en peligro a las personas. ¿Qué significaba conjuro en esa época? Bueno, no sé si ahora tiene un sentido peyorativo. Un conjuro es una palabra mágica, un conjunto de palabras, alguna oración, muchas veces utilizan versículos bíblicos y demás, combinado con una serie de palabras para lograr ciertos objetivos, ¿sí? ¿El hamse es un amuleto? Sí. Uno de los orígenes del hamse, de la manito, primero que no solamente judío, también es parte del mundo musulmán, del mundo arábigo, y normalmente se lo ponía con unos versículos bíblicos en las camas de los niños para espantar a la que fue la demonio más popular en la Edad Media, que fue Lilith. ¿Okay? Vamos con un poquito más y después abrimos a las preguntas para comenzar a cerrar, si les parece. Esto ya lo vimos un poquito con esa frase que tiramos ahí al pasar. ¿Cuántos son? Abba Binyamin dijo, si al ojo le fuera dado el poder, el ojo para ver, ningún ser humano podría soportarlo por la cantidad de demonios que verían. Y Abaye dice al respecto, son más numerosos que nosotros y se paran sobre nosotros como montículos de tierra a la vera de un pozo. Es decir, hay cientos, hay miles, son como bacterias, mosquitos, todo alrededor nuestro, pero no los podemos ver. Rabuna dice al respecto, cada uno de nosotros tiene 1000 demonios a su izquierda y 10.000 a la derecha. ¿Sí? Vean a su izquierda, a su derecha, ¿ok? A tu izquierda tenés 1000, a tu derecha tenés 10.000 demonios. Están por doquier. Fíjense, dijo Rabba, el amontonamiento durante la Calá era como un encuentro rabínico y de estudiantes rabinos que se hacía 2 meses en el año, en el mes de Adar y en el mes de Elul, se debe a los demonios. Es decir, no es que en las sinagogas, en la yeshivot, estaba lleno de personas. Parecía que estaba lleno porque había demonios por doquier. Y las rodillas cansadas, aunque uno no haya hecho ejercicio, es por los demonios. Vieron que aparte de vuelta, es muy interesante como, de vuelta, en toda religión antigua y demás, hay un pensamiento también bastante mitológico y místico en relación a diferentes dolencias. Hoy en día, no sé, muchos, no sé si les pasa, que cuando hay mucha humedad les duelen las rodillas, ¿cierto? O hay ciertos huesos que duelen. En la época antigua no lo podían explicar. ¿Qué decían? Si te duelen las rodillas, que no es que corriste una maratón, es porque los demonios te están molestando. Las ropas de los sabios que se desgastan a pesar de no ser utilizadas en labores manuales, es por la aflicción de los demonios. Cuando vos ves en tu casa que una ropa se te corroe, pero vos decís, pero esto no lo usé mucho. El demonio estuvo ahí molestando. Esos pies que están doloridos es por los demonios. De vuelta, a muchos sucesos y cuestiones decían, esto pasa por los demonios. Cuando no puedes explicar algo, los demonios, normalmente algo negativo, no positivo. Dice dice Rabba, sigue diciendo Rabba, aquel que quiera saber que los demonios existen, debe arrojar cenizas alrededor de su cama y a la mañana verá las pisadas de los demonios como si fueran pisadas de una gallina. A mí me da un poco de miedo, eso no lo voy a comprobar, ¿sí? Do it at your own risk, háganlo, ¿sí? ¿Qué dicen? Poné. Que de vuelta, ¿qué era seguramente? ¿Alguna ratita, algún animal y demás? No necesariamente un demonio, pero los rabinos dicen, ¿querés asegurarte que existen los demonios? ¿No me crees? Pone esto. Pero miren lo que pasó. Aquel que quiera verlos, ¿no? Ahora no solamente un amuleto, no solamente un conjuro, sino una suerte de preparación. Aquel que quiera verlos debe tomar al primogénito recién nacido de una gata negra, también esa relación ya con la gata negra,
nacida de una primogénita de una gata negra, quemarla al fuego, molerla y ponérsela sobre los ojos y así podrá verlo. Eli, te veo la cara, ¿sí? Te veo la cara, decís, bueno, encontré una gata negra que sea la primogénita de otra gata negra y con las cenizas en los ojos y ahí los vas a poder ver. Luego, seguramente en un conjuro tan feo para que nadie lo haga, ¿no es cierto? Luego debe colocarlas, y aparte anda a encontrar la primogénita de una gata negra que también sea la primogénita de otra gata negra. Luego debe colocar las cenizas en un tubo de acero, sellado con un sello de acero, no es cosa que los demonios se lo roben. Luego debe sellar la apertura para no ser dañado. Es decir, como que pones todas las cenizas ahí y después lo cerrás. Rab Beibai Bar Abaye, el hijo de Abaye, que había dicho que había cientos de demonios, realizó este procedimiento, vio los demonios y fue lastimado. Los sabios pidieron misericordia por él y fue curado. Entonces, es como que esa enseñanza talmúdica te dice, mira, si querés verlos, esta es la forma de hacerlo, no lo hagas porque es peligroso. Esto es lo que es fascinante, porque muchas veces cuando hablamos del Talmud, no nos imaginamos esto. No nos imaginamos a los demonios, no nos imaginamos a rabinos diciéndote encontrar una gata negra, hija de una primogénita de gata negra, y hacer esto para poder verlo. Pero el Talmud es todo esto, porque el Talmud nos habla no solamente como un comentario de la Mishnah, para un libro para jurisprudencia de Halajá, sino que es el libro de la vida judía que se vivía en la antigua Babilonia. Bien. Vamos ahora con dos breves historias para empezar a cerrar. Tal como habíamos visto con el doctor Manuel Tabo, que había una suerte de ordenamiento de ángeles, también hay un ordenamiento de demonios. Está el rey de los demonios, llamado Ashmedai, y está la reina, Agrat Bat Mahalat. Dos pequeños relatos para empezar a cerrar. Dijo Rabbi Yosef, me dijo Yosef el demonio, es decir, Rabbi Yosef habla con otro demonio que también se llama Yosef. Ashmedai es el rey de todos los demonios y está a cargo sobre todas las acciones de la pares. Es decir, cuando alguien va a hacer algo par, el que está a cargo, el que dice acá vayan a atacar, es Ashmedai. Y un rey no es llamado un espíritu danino. Es decir, hay algunos que critican y Yosef el demonio le dice, no, mira, la verdad, que como es el rey de los demonios y demás, no te va a atacar si haces algo en pares, no te hagas problema. Pero ahí dicen otros que esto se interpretó de otra forma. Todo lo contrario, él es un rey enojadizo, que hace lo que se le antoja. Es decir, un rey no tiene control, nadie puede controlar a un rey, está por fuera de la ley, por fuera de la norma. Como está explicado, si el rey desea hacer un cerco en el camino, nadie puede protestar. Así que tengamos cuidado de Ashmedai. Una versión de esta historia es decir, no, Ashmedai es el rey de los demonios, si no te va a atacar, no hace cualquier cosa, no se enoja mucho. Al revés, los reyes, por ser reyes y por poder hacer lo que quieran, por estar encima de cualquier ley, tened cuidado porque por cualquier motivo puede ir y atacarte. Ashmedai, rey de los demonios. Y ahora, Agrat Bat Mahalat, la reina de los demonios. La Gemara nos dice, no salgan solos durante la noche. Como un consejo que un padre le podría dar a su hijo hoy en día, la Gemara le dice, no salgas solo de noche. ¿Por qué? Hoy le dirías por los bandidos, por un violador, por accidentes. No salgas solo de noche. En la época talmúdica no era solamente por eso, sino también por los demonios. Por cuanto fue enseñado, un hombre no debe salir solo durante la noche, ni los martes a la noche, ni los viernes a la noche, por el peligro del demonio Agrat Bat Mahalat, de ella y sus 180 ángeles de destrucción, por cuanto cada uno de ellos tiene permiso para dañar por su cuenta. Es decir, hoy, gracias a Dios, es jueves a la noche. Viernes a la noche y martes a la noche, no es una buena idea andar solos por la calle. Porque ahí, Agrat Bat Mahalat tiene rinda suelta para atacar. La pregunta es, ¿por qué solamente martes a la noche? ¿Por qué viernes a la noche? ¿Por qué todos días? En un comienzo, estos demonios se encontraban presentes cada día. Sucedió cierta vez, dice la Gemara,
que los demonios estaban por doquier, todas las noches eran peligrosas. En una ocasión, Agrat Bat Mahalat se encontró con el gran Rabbi Hanina ben Dosa, un hombre que hacía milagros, y le dijo, si no hubiera anunciado en el cielo, tengan cuidado de Hanina y su Torá, yo te hubiera puesto en peligro. Es decir, esta reina de los demonios no puede contra el poder de este rabino milagrero, de Hanina Mendoza. Y le dice, si no fuese porque ya en el cielo yo escuché que tenés una Torá poderosa, yo ya te hubiese atacado. Él le respondió, si yo soy importante en el cielo, decreto sobre ti que nunca vayas por lugares inhabitados. ¿Qué le dice Hanina Mendoza a Grat Ban Mahalat? Si Dios me quiere a mí, que escuche la plegaria del tzadik, del justo, y que a ti no te deje ir por lugares inhabitados. ¿Para qué? Para no lastimar a la gente. Y al parecer, eso se cumplió. ¿Por qué? Lo que el tzadik gozera Kadosh Baruj Hu Mekayem. Lo que el justo dice, Dios hace. Le dijo, te ruego que me dejes un pequeño espacio. Es decir, no me alejes del mundo absolutamente. No permitas que no haya demonios en el mundo, que no pueda atacar bajo ningún motivo. Dame un pequeño espacio. Algún día, alguna hora, le dijo. Le dejó entonces los viernes por la noche y los martes por la noche. También hay una cuestión teológica muy profunda para analizar en detalles por qué para el Talmud y para Hanina Mendoza, que claramente es una historia, un relato, hay que darle un poco de lugar. Tanto lugar no se le puede dar. Y un poquito de lugar para actuar al demonio tiene que actuar. Tiene que haber. ¿Por qué? Y a Harón Javiv, antes de terminar, un relato. Un relato que es simplemente maravilloso. Porque no todos los demonios son malos. Y a veces los demonios, dice el Talmud, salen a la ayuda de los grandes maestros. Y este demonio lleva el nombre de Ben Talmión. Ben Talmión aparece una sola vez en el Talmud, en una historia apasionante. En cierta ocasión, los romanos, los emperadores romanos, habían levantado decretos contra el pueblo judío. Y un grupo de rabinos fue a tratar de anular ese decreto, como ha pasado a lo largo de toda la historia. Y unos rabinos no tuvieron suerte, y después lo mandan a Rabbi Shimon Bar Yochai, al gran Rabbi Shimon Bar Yochai. Y el gran Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando está yendo a encontrarse con el emperador en Roma, un demonio llamado Ben Talmión se da cuenta de que solo por su cuenta no va a lograr que el emperador le conceda alivianar los decretos que se habían levantado contra la población judía. Entonces Ben Talmión le dice a Rabbi Shimon Bar Yochai, y todo lo que le estoy diciendo está en el Talmud, está en la Gemara, literalmente le dice, ¿querés que te ayude? Y primero Rabbi Shimon Bar Yochai se siente mal, porque dice, en la antigüedad, hasta incluso a Agar, la egipcia, se le aparecieron ángeles para ayudarla, y a mí me viene a ayudar un demonio. Pero al final al cabo dijo, ok, ayúdame. ¿Y qué hizo Ben Talmión? Cuando Rabbi Shimon estaba por llegar a encontrarse con el emperador, fue y poseyó a la hija del emperador, que estaba poseída por este demonio bueno, o en este caso funcionando a favor del pueblo judío, llamado Ben Talmión. Y claramente estaba poseída, como en estas películas que vemos de posesión, y su padre, el emperador, no sabía qué hacer. Y Ben Talmión le había dicho, yo te voy a ayudar de esta manera, yo voy a poseer a la hija del emperador, y cuando vos vengas vas a decir, Ben Talmión, desaparece, y yo voy a desaparecer, y vos vas a quedar muy bien. Dicho y hecho, el emperador no sabe lo que hacer, está desesperado, y recibe a este sabio judío, dice, mi hija está así, dice, yo lo soluciono a Rabbi Shimon Bar Yochai. Ben Talmión se lipo. Ben Talmión desaparece de aquí. Ben Talmión, el demonio, desaparece. Y claramente el emperador de Roma está contento con Rabbi Shimon Bar Yochai y le dice, lo que quieras te lo daré. Ashverosh le dice, Esther, lo que quieras te lo daré. Le dice, por favor, alivianá las restricciones contra la población judía. Dicho y hecho, lo hace. Entonces, hay demonios que son como Maldiquín, que vienen a lastimar, y hay demonios que están dispuestos a ayudar, y hay demonios incluso como el demonio Yosef Sheida, que ayuda y que le cuenta a los sabios cómo
viven los demonios y cómo eliminarlos, con qué amuletos utilizar. Entonces, lo que quería presentar, y estamos llegando al final y ahora vamos a escuchar algunas preguntas. Eli, si querés abrir los micrófonos y la posibilidad de que cada uno pueda participar si desea con alguna pregunta. Lo que presentamos aquí tenía que ver un poco con conocer el momento en la historia judía donde los demonios comenzaron a ser parte de la creencia popular judía, lo que se llama la emunat felá, ¿no? Las creencias populares, en toda religión, en toda cultura, está la teología dura, pensada por grandes maestros, filósofos, pensadores, y después las creencias populares del pueblo, valga la redundancia. En Babilonia, en el siglo III, IV, V, VI de la era común, comienza a creerse en esta idea de los demonios. Y esta idea de los demonios, de los Sheidim, de los Rujim, de los Mazdikim, continúa en la historia judía, más o menos en la Edad Media, en el mundo ashkenazí, y en todas las tendencias místicas o esotéricas judías, los demonios van a encontrar su lugar. Incluso en el pensamiento jasídico, los demonios van a encontrar su lugar. Y por supuesto que a comienzos de la Edad Media, o en la mitad de la Edad Media, en el siglo XI, en el siglo XII, con el racionalismo, especialmente de cierta subcultura sefaradí, se criticó mucho la existencia de los demonios. Pero ¿cómo puede ser? Si los demonios están en el Talmud. Y hay un pasaje muy famoso del Rambam. Maimónides, en la Guía de los Perplejos, ese gran tratado de filosofía, dice literalmente, los demonios y los espíritus no existen. Muchos lo criticaron al Rambam, a Maimónides. El Rambam siguió ese mismo pensamiento racionalista de la judería andalusí, de Andalucía, de Ibn Ezra, del Rashbam y de otros grandes sabios. Pero muchos otros dijeron, no, si el Talmud dice que existen, ¿cómo va a decir Rambam que no existen? Y voy a terminar con esto. Una vez, al Rebbe de Kotsk, ¿sí? El gran Rebbe de Kotsk, le dicen, ¿cómo puede ser esto? Que el Rambam, el gran Maimónides, diga que los demonios no existen. Si el Talmud, una y otra vez, como acabamos de estudiar con el Raburi, dicen que existen. Una y otra vez, y que están por todos lados, y que tienen estas formas, y hay que hacer esto. ¿Cómo puede ser que Maimónides niegue la existencia de los demonios y esta serie de espíritus? Y el Rebbe de Kotsk, esta es, las cosas son ciertas. Que los demonios en el Talmud existen, y que, como dice el Rambam, no existen. Una respuesta muy rabínica. Y el alumno le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Dice, porque la gente en la época del Talmud creía en los demonios, por lo cual los demonios existían. Y una vez que Maimónides decreta en su Morene Bujim, en su Guía de los Perplejos, que los demonios no existen más, como Maimónides es un posek, es un legislador de la halajá, y él tiene la capacidad de fijar la halajá, no solamente puede fijar la ley material, sino la ley en sentido espiritual y filosófica. Si él como posek halajá dice que no existen, ¿sí? Si el posek dice que no existen, así dejan de existir. Esa era la respuesta del Rebbe de Kotsk. Y creo que esta idea del Rebbe de Kotsk, ¿ok?, tiene una enseñanza muy profunda. Y con esto yo quiero terminar y escucharlos ustedes y responder a una pregunta. ¿Existe solo aquello que creemos que existe? ¿Existe solo aquello que creemos que existe? Esta es la gran enseñanza del Rebbe de Kotsk en su profundo mensaje. Si la comunidad judía de Babilonia del siglo V creía en la existencia de los demonios y esta serie de espíritus, entonces existen y son parte de nuestra vida. En el momento que decimos que eso deja de existir y que ya no creemos más, entonces los demonios dejan de existir. Solo existe aquello que creemos que existe. ¿Dudas, preguntas, comentarios, ideas? Yo, Sí, Raúl Uriel. sí. Acá en el Sidur, en el Ashkiveinu, en la cuarta estrofa dice, ve a ser Satán milfaneinu
Meajareinu. Se refiere al Satán, al demonio, al hombre con cuernos. No, O sea, no es el hombre con cuernos, ¿no? El Satán habíamos dicho en la última clase que sí aparece en algunos textos bíblicos en el libro de Job y en otros libros. El Satán es un ángel que viene a molestar, a desafiar a Dios y demás, ¿no? Pero bueno, lo que, digamos, a una pregunta tan concreta, ¿los demonios existen en el judaísmo o no existen? Bueno, para el siglo V antes de la Común, nadie creía en los demonios. nunca había Maimónides no creía escuchado. en los demonios. El Talmud babilónico, un judío promedio en Babilonia, en el siglo V, creía en los demonios. ¿Sí? Estamos hablando, perdón, durante el periodo que Nabucodonosor tenía las 120 provincias, más o menos, no, Lea, que llegaba hasta India, toda esa zona de Persia, ¿no? No, eso es el siglo VI antes de la era común. Estamos hablando en el siglo IV, V de la era común. Estamos hablando casi 1000 años después. De esta, ¿Okay? de esta era. Era común. Y bueno, yo vivo en una provincia donde acá hay muchos mitos populares, y hay seres como el bombero, y bueno, ahora viene la Feria del Libro, se presentan las leyendas mitológicas acá de la zona. El pueblo está, el Bueno, pueblo son creencias populares, en Munot Pelot decimos. son Creencias del pueblo. populares, sí. ¿Sí? Que viene Bien, mucho de los pueblos, de los aborígenes, de los pueblos originarios guaraníes, en esta zona, sobre todo del norte de la Argentina. Gracias, Lea. Pero ¿Qué yo más? en el judaísmo la primera vez que escucho una cosa así. Okay. Más que el golem, Nada más. no escuché. Acá preguntan, por otro lado, preguntan en relación a el Dibuk. Sí, el Dibuk, vamos a hablar del Dibuk. El Talmud no habla del Dibuk, sí, pero el Dibuk es otra figura demoníaca que aparece más en el mundo ashkenazí, por sobre todo en la Edad Media, y es una suerte de demonio. Y claramente, ¿no? En los libros, como decís, de Bayevi Singer y de otros autores yiddish y demás, estas figuras tienen un rol protagónico, ¿no? En la literatura yiddish del siglo XIX y de comienzo del siglo XX, muy pintoresca. Con esa conclusión, entonces, ¿Dios existe? Si creo que existe. Es una buena pregunta. Y mi respuesta rabínica es que sí. Quizás Dios con mayúscula existe a pesar de que no creamos en él, pero la única forma de que Dios existe en este mundo es si creemos en él. Creo que hay una fuerza de la creencia que es muy poderosa, ¿no? Y esto, digamos, la neurolingüística, no hace falta ir a la religión, ¿no? Si creemos que somos buenos, vamos a poder más que si creemos que somos malos. Si creemos que el mundo está en nuestra contra, seguramente va a haber un peso en nuestro lugar que va a ser muy difícil de sacarnos de encima. Las creencias a veces son más importantes que las realidades. O mejor dicho, las creencias performan la realidad. Tanto para los demonios como para otra cuestión. ¿Qué hay de la posesión? ¿Existe en el judaísmo? Sí, cuando, bueno, la historia de Ben Talmión, ¿no? Estaba esta idea que la posee, no sé cómo es el verbo, a la hija del emperador. Y hay otros relatos, especialmente en la Edad Media, de posesiones y cómo sacar, ¿no? Especialmente con la figura del Dibuk y demás. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? ¿Cerramos? ¿Existencia de rabinos exorcistas en la Edad Media? Sí. Y voy a dar un dato que después lo vamos a estudiar en una clase de esta serie de la otra cara del judaísmo. Mayormente ustedes conocen al Baal Shem Tov, ¿no es cierto? El Baal Shem Tov, que era el que se conoce como el fundador del hasidismo. Bueno, en realidad el Baal Shem Tov, había muchos Baal Shem Tov, Baalei Shem Tov, no hombres de bien, ¿sí? Y en realidad eran curanderos y exorcistas populares.
que eran contratados especialmente para curar a gente de ciertas enfermedades, o cuando se decía que a tal persona, a tal niño, a tal mujer, un demonio lo atrapó. Estos Baal Shem Tov, que quizás no eran los grandes conocedores de la literatura rabínica o halágica, eran líderes carismáticos que tenían como este poder curativo, ¿sí? No tanto en la época talmúdica que estamos hablando ahora, sino más en la Edad Media. ¿Sí? Bueno, si les parece, vamos a cerrar. Vamos a cerrar la clase de hoy, ¿sí? Que es esta segunda clase sobre la otra cara del judaísmo, para ir descubriendo otras cosas, ¿no? Al final del día, qué cada uno cree, qué no cree, eso depende de cada uno de nosotros, y como dijo el Rebbe de Koch, ¿sí? ¿No? Nuestras creencias performan lo que existe en nuestro mundo y en nuestra realidad, pero lo más importante es conocer, ¿no? Y descubrir otra cara del judaísmo. A veces algunos nos sentimos con una cara más racional, más espiritual, más esotérica, más mística, más mundana, más traída a la tierra. Lo importante es conocer de todo lo que existe en nuestra tradición para enriquecernos de alguna forma. Así que gracias, Eli, gracias a todos los que están acá de la Fundación Judaica por permitirnos estos encuentros, y Shabbat Shalom para todos, y para aquellos que ayunamos el sábado por la noche, Som Kal, que tengamos un ayuno leve y significativo.